Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Luis Armando Córdoba Díaz. Él es regidor de Tlaquepaque por el Partido Revolucionario Institucional y con él vamos a platicar de lo que ha sido el arranque de la administración en este municipio. Luis, muy buenos días, gracias por tu visita. Muy buenos días, Sonia, buenos días a todo el auditorio. Bueno, platícanos cómo han sido estos primeros meses en donde, pues por lo menos lo que ha trascendido hasta el momento ha sido un ambiente de confrontación entre la oposición y el gobierno de Movimiento Ciudadano. Sí, definitivamente es algo que la fracción del PRI no lo ha provocado, es algo en lo que hemos venido trabajando, generando siempre un espacio de diálogo y siempre llamando a poner las cosas en su sitio. Desafortunadamente iniciamos una administración a contratiempo, a contragolpe, no estuvo muy bien planeada la entrega-recepción. Desde ese momento empezaron la sustitución de los personajes y ha sido ya una constante en esta administración que los personajes de primer nivel estén constantemente sustituidos. A eso le atribuimos que las dependencias no funcionen en su máxima capacidad y los retos de Tlaquepaque son grandes. ¿Cuáles son las áreas en donde ven mayor problema, sobre todo de cara a lo que esperan los ciudadanos de un gobierno municipal? Yo no llamaría una sola área. Creo que los índices en cada una de ellas están cada día más preocupantes. Y lo digo porque no hay una gobernanza, no hay una claridad en un proyecto, en programas, en cómo se va a desempeñar, en dónde vamos a innovar. Tenemos que hacer más eficientes los recursos, tenemos que buscar la calidad de los servicios y como no es un eje que se maneje dentro de esta administración, definitivamente se ha habido afectado aseo público, servicios médicos municipales, la propia seguridad pública ha tenido ya sus contratiempos, la rotación de los comandantes, los múltiples arrestos que se dan a los elementos operativos. Es decir, estamos preocupados, lo estamos señalando, buscamos cuestiones propositivas, hubo temas complicados en transparencia. Nuestra fracción presentamos un punto de acuerdo en que hubiera capacitación, que se fortaleciera esta área, nos lo votaron en contra. Cualquier iniciativa, por más generosa y bondadosa que sea, viniendo de nuestra fracción, siempre es votada irresponsablemente en contra. No hay diálogo. No hay diálogo. No ha habido desde el inicio y no lo hay todavía el día de hoy, pero seguimos apostándole a que esto va a cambiar, que tenemos un reto, que tenemos que cumplir a los ciudadanos y que la fracción del PRI está con la mejor disposición. ¿No ha habido también de parte de ustedes muchas piedritas en el camino y sobre todo estar sobredimensionando la novatez de la alcaldesa Marilena Limón? Bueno, por nuestra parte hemos señalado puntualmente en 4 sesiones de ayuntamiento cuáles son las cuestiones que opinamos de ciertos puntos. Insisto, en los medios o solamente se hace de conocimiento público los temas difíciles de confrontación. Hemos sido muy propositivos en muchos de los temas que hemos venido tocando dentro de las sesiones de ayuntamiento o en las propias comisiones que nos corresponden y sigo insistiendo, todos estos son votados en contra. Y sí se manejan aquellos en donde hay una confrontación, en donde son cuestiones irregulares o ilegales y que aún así que se siga permeando de esa manera, pues seguiremos puntualizando para que esto sea pegado derecho y que haya una gobernabilidad en la administración municipal. Hay quien asegura, Luis, que este control que tenía el Partido Revolucionario Institucional, especialmente el grupo que ostenta el poder político en el municipio que encabeza Alfredo Barba, que muchos incluso califican de cacicazgo, no se resigna a la decisión que tomaron los ciudadanos en las urnas. Creo que esto es una manera de evadir la responsabilidad de gobernar, porque desde un momento en que hubo una resolución de los tribunales electorales y hubo un fallo, nosotros estuvimos en la mejor disposición de entenderlo de esa manera. Y como muestra basta solamente referirnos a cuando sucedió en 2004-2006, que tuvimos que entregarle a Hernán Cortés, que era un partido distinto. No tuvimos estos contratiempos que hoy tenemos. Cuando Hernán Cortés nos entrega a nosotros, nuevamente no tenemos estos contratiempos. Hay equipos, hay proyectos, hay trabajos y los personal sindicalizado, el personal público de base ha estado trabajando siempre en una constante y sobre todo con una labor cotidiana importante. Y el día de hoy, irresponsablemente, se despiden de manera masiva, injustificadamente, a muchos servidores públicos que después traerán una afectación en el erario público y también a esta constante rotación del personal de confianza, pues sigue generando
que hay en esa inestabilidad, y esto no tiene una relación directa con el PRI o con el grupo al que te refieres. Claro, pero hay de pronto en la administración una claridad de que quien llega, sobre todo quien no tiene una base, pues tendría que irse con quien lo invitó a trabajar, porque es obvio que quien llega y quien ganó el voto de los ciudadanos en las urnas quiere tener a su personal de confianza trabajando con ellos. Eso así es, Sonia, y así lo entendemos, y así sucedió. Todo el personal de confianza entregó sus renuncias y se retiró. De hecho, es el personal que ella en su gabinete ha nombrado y el que ha estado sustituyendo. Yo me estoy refiriendo al personal de base, al servidor público que tiene 18 o 20 años trabajando en ya ese en la caso administración también municipal. Son los que ha despedido de manera injustificada. Y por el contrario, no solamente ha nombrado un gabinete, también ya ha dado de alta a cerca de 400 o 500 servidores públicos, no lo puedo decir con certeza, porque la información oficial no nos fluye con facilidad, pero entonces, ¿por qué de mencionar que no tienes un control del ayuntamiento? ¿Por qué mencionar que no tienes una responsabilidad en la administración? No tenemos congelada ninguna cuenta, no obstaculizamos ningún trabajo, por el contrario, nos presentamos en las dependencias, nos ponemos a disposición de los directores y generamos una sinergia siempre propositiva. Entonces, es un momento importante de entender que tenemos un reto que es San Pedro Tlaquepaque, un reto que es cada una de las delegaciones, de las colonias, y que tienen demasiadas necesidades, y que en ese compromiso que adquirimos, que protestamos, hacer cumplir, pues vamos trabajando en pro de los ciudadanos de Tlaquepaque. Un punto que también se abordó es el tema de los salarios, ¿no? La administración, tengo entendido de Miguel Castro, decide bajar el salario a los funcionarios de primer nivel, incluyendo el alcalde y los regidores. Luego llega Alfredo Barba Mariscal y ratifica que en virtud de las dificultades económicas que tiene un ayuntamiento como Tlaquepaque, se dejan los sueldos en los mismos términos, y lo primero que hace la alcaldesa cuando llega es subirse el sueldo, ¿no? Son de las cuestiones que más han lastimado a la administración municipal. Es una desproporción y un despropósito el tener una hacienda municipal tan precaria, con ingresos propios por debajo del 30% de lo que terminas ejerciendo anualmente, y que los trabajadores, los casi 2.500 trabajadores de base, reciban un aumento en promedio de 200 pesos. En muchos casos, en los que tienen los menores percepciones, tienen 80 pesos de aumento de manera mensual, y que los regidores y los personal de primer nivel, algunos funcionarios como el tesorero, el de obras públicas, el de seguridad pública, tengan un aumento del 47%, es decir, de casi 40,000 pesos. Y por otra parte, quien está a cargo de la presidencia, que se vaya a un sueldo de 92,000 pesos. Recordemos que ¿Cuánto es la diferencia con respecto al anterior alcalde? Bueno, pues ganaban casi 28,000 pesos y hoy está cobrando 92,000 pesos. Entonces creemos que es una cantidad desproporcionada. Más de 60,000 pesos de diferencia. Así es, entonces no estamos de acuerdo con eso, lo hemos venido llamando a cada una de las sesiones a nuestros compañeros, que podamos modificar el presupuesto, que eso se aplique a otra partida presupuestal importante, puede ser en las escuelas, puede ser el aumento que están solicitando los trabajadores de base, o en un momento dado poder seguir trabajando en programas sociales importantes. La sociedad tlaquepaquense pasa por momentos difíciles como lo pasamos en toda la nación, entonces debemos de ser más sensibles, debemos de ratificar nuestro compromiso con hechos. Ustedes están devolviendo la diferencia de ese aumento, ¿no? El sobresueldo en la primera quincena que nos llegó, lo regresamos a ventanilla. Debo de mencionar que tenemos ese presupuesto, esa aprobación la tenemos cuestionada ya en tribunales, impugnada. Estamos esperando cuál es la resolución final en este caso. Mientras tanto, lo estaremos regresando a la tesorería, o que se tome una decisión, porque también ya nos votaron en contra, para que ese presupuesto fuera modificado. Entonces estamos trabajando en las escuelas de manera directa, toda vez que esta partida quedó en 0 pesos. Porque luego además lo que pasa con esos fondos que se devuelven es que se pierden ahí, ¿no? Sí, no sabemos en dónde quedan, no sabemos cómo se están aplicando. Tenemos a un tesorero que ya lo hicimos del conocimiento del ayuntamiento, tiene por ahí unas observaciones graves que no debemos de permitir, solicitamos una auditoría. Estamos pensando en que la situación o el manejo de los recursos públicos no es el adecuado, no hubo un buen proceso para la aprobación del presupuesto, tuvimos que pedir adelantos a participaciones para poder pagar los aguinaldos, cosa que nunca había sucedido.
para poder cubrir con estas prestaciones, y ese tipo de situaciones nos llevan a tener esa preocupación y hacer estos señalamientos, jamás en una confrontación, sobre todo cuando se ha venido denostando una actividad de una administración que estuvo tan bien calificada. Después se nos llama a que seamos congruentes y que por qué no denunciamos en una administración anterior en su tiempo. Debo decirlo que yo estaba como diputado federal, pero que también dentro de ese ayuntamiento había una fracción de Movimiento Ciudadano, y si hubiera habido alguna irregularidad, tengo la seguridad de que ellos lo hubieran denunciado. Entonces, vamos dejando las cosas en su momento y lugar oportuno, y vamos pensando en que tenemos una responsabilidad el día de hoy. Vamos pensando en que si hay una observación de cualquier funcionario, de cualquier administración, que se haga la denuncia correspondiente, pero que eso no sea nuestro discurso para evadir con esta responsabilidad que hoy tenemos. Luis, en los acercamientos que han intentado con la alcaldesa, ¿cuál es la respuesta que ella les da? Bueno, yo tuve la oportunidad como regidor de tener un acercamiento el día de la toma de protesta. Yo no tenía el gusto de conocerla, le manifesté que si lo que decía en el micrófono era realmente lo que iba a suceder en los hechos, que contara con todo el apoyo del PRI, de la fracción de regidores. Hasta el día de hoy ya no he tenido la fortuna de platicar con ella, la busqué en 2 ocasiones en su oficina, me dijeron que estaba ocupada, que ella me regresaba la llamada y que nos iba a recibir. No sucedió. Cuando estaba el conflicto de las manifestaciones con aseo público, estaba atendiendo ella en el kiosco del Jardín Hidalgo, me acerqué por ahí, estaba custodiado todo el acceso para poder subir las escaleras, el director de Seguridad Pública intercambia conmigo el acceso para poder tener la entrevista con la Presidente, y me dice que me espere. Estuvimos ahí cerca de 2 horas pues, en una banca en el sol, no nos recibió, no nos volvieron a llamar, y no ha sucedido una ¿Y en las sesiones no es un espacio propicio para hablar con ella? Pues definitivamente es un lugar de discusión y es el momento procesal oportuno para poder estar interactuando con cualquier decisión que se va a tomar, pero pues no ocurre de esa manera. Sigue insistiendo en que no asisto a las previas que no son convocadas en la citación, y además que no están en un reglamento, que es una manera en que se ajustan los últimos detalles antes de salir a pleno, para que dentro del pleno puedas confrontar ideas, pero un poco más enfocadas y más clarificado el tema que se va a tratar en ese momento. Luis, ¿qué riesgos ven en el ejercicio del gobierno con esta situación que se está enfrentando? Bueno, nosotros queremos un gobierno que sea propositivo, un gobierno que tenga rumbo, un gobierno que se mantenga siempre apegado a derecho. Creo que los gobernantes y las personas que nos dedicamos a este ejercicio público somos los primeros que debemos de cumplir los reglamentos y las leyes para poder luego pensar en ser, más allá de eficientes y eficaces, también poder ser exigibles hacia los demás ciudadanos. Creo que debemos de entender que debemos de procesar estas cosas y nuestro actuar dentro de un Estado de Derecho. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo tu visita y como siempre los micrófonos abiertos para cualquier situación que se dé en el municipio. Al contrario, Sonia, estamos preocupados con la situación en la administración municipal, pero con toda la apertura y con todo el diálogo y con las ganas de trabajar y sacar esta administración adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, es Luis Armando Córdoba Díaz, regidor del Partido Revolucionario Institucional en Tlaquepaque. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más información.